Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa. Hoy tenemos en el segmento La Orilla una entrevista de Daniel Vidal a Federico Martens, profesor de surf. Aprovechando que estamos acá en la playa, ¿quién no alguna vez quiso aprender surf? Y después tenemos en el segmento de Avistando Faros, vamos a seguir conociendo los faros argentinos y hoy nos toca saber más sobre el faro Recalada. Los invito a verlo. Federico, bienvenido a La Orilla. Es un programa de reflexión, de diálogo, como si fuese la orilla de una playa que supongo que has pasado más de una hora de tu vida ahí. ¿Cómo empezaste a vincularte con el mar? Bueno, buenas, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá, ser parte de esto, un orgullo también. Y bueno, agradezco que me hayan convocado a poder charlar un poco, ¿no?, de esto que decís de la orilla del mar, prácticamente. Bueno, también de alguna forma mi contacto con el mar arranca en una orilla, de chico, con mi viejo pescador, siempre afuera ahí viendo las cañas, y bueno, siempre queriéndote meter al agua y quizás a veces siendo un poco molesta, ¿no?, para los pescadores sobre todo. Pero bueno, con el tiempo ya empecé a tener una tablita, ¿no?, como cualquier chico, ¿no?, un body, y ahí empezó el contacto más fuerte con el mar, que fue arriba de una tabla. ¿Y más o menos qué edad tenías para ese entonces? Y edades, surfeaba con las tablitas de telopor, calculo que tendría 8 o 9 años. Como acordarme, me acuerdo a los 12 años, para una Navidad me regalaron una tabla, me preguntaron qué querés y pedí una tabla de body para mejorar las mías que tenía de telopor y me regalaron una de goma. Y fue como ahí el comienzo y una evolución, ¿no?, en el surf, hasta que llegó la tabla de fibra, ¿no?, que me la regaló un amigo, y ahí comencé a surfear de parado. ¿A qué edad fue más o menos eso? Y eso habrá sido como a los 14, 15 años con la tabla de fibra. ¿Y te metías en verano y en invierno o solo en verano? No, estrictamente solo en verano. Bueno, de chico nosotros vivimos a una cuadra de la playa y a una cuadra y poquito del muelle de pesca. O sea que las primeras tablas que entraron al mar, de chico las vimos, yendo a jugar al fútbol, yendo con las tablitas ahí estando en la orilla. Veíamos a los chicos más grandes cómo se metía y cómo surfeaban las olas, que para mí parecía que surfeaban en el fondo, ¿viste? Hoy te metes y te das cuenta que es diferente. Y bueno, fue ahí el comienzo con esa tablita, y ver esos surfistas fue creo que lo primero que me incentivó a pararme y ser parte de eso también. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue el aprendizaje? ¿Te enseñaron más grande o de mirar o...? No, creo que esa es la parte más dura. Lo más duro es el aprendizaje. Y más en esa época en la cual, bueno, no teníamos mucha referencia. Yo me refiero a, no sé, por ejemplo, una parafina, que es algo de lo más básico para no resbalarte en la tabla. Íbamos a la ferretería y compramos parafina sólida y la derretía con el secador de pelo de mi abuela para que se pegue a la tabla. Después, con el tiempo, como que el deporte empezó a estar más de moda, empezaron a haber algunos locales, sobre todo en San Bernardo, que empezaron a traer tablas y bueno, y ahí empezamos a ver un poco de materiales diferentes y fuimos a empezar a cambiar los materiales, la importancia de las quillas, de los grosores de las tablas, de los tamaños. Pero bueno, ya te decía, eso fue duro porque fue un poco a los golpes también. Bueno, ¿cómo podés pararte? Durante mucho tiempo surfeé sin parafina, lo que te decía, surfeaba y decía, ¿cómo no te resbalás? Y bueno, así fueron los comienzos. Viendo un poquito de tele, no existía el acceso a internet que tenemos hoy. Y bueno, fue así de a poquito, viendo a los más grandes, que también los más grandes no eran mucho más grandes que nosotros, no eran personas adultas, sino que eran unos chicos que eran adolescentes también. Y entonces no existía esa paciencia de decir, bueno, vení, te doy una mano, sino más ese momento de rebeldía, de querer mostrarte ante los más chicos. Entonces fue la parte más dura quizás
¿Y con qué música se acompañaban esas tardes surfando? Y en ese momento escuchábamos Offspring, Cypress Hill, muchas bandas que venían de Australia. Me acuerdo también habían chicos acá también, que en ese momento más grandes que nosotros, ¿no? De mi generación, que viajaban y venían y también traían música de otros lados, música en inglés, ¿no? Y era un poco eso, ¿no? El momento de la playa. Pero bueno, después en el momento de compartir con otras personas que no eran de la playa, escuchábamos rock nacional y todo lo que se escuchaba acá. ¿Y siempre surfaste en Mar de Ajó o hubo un momento que dijiste, no, quiero ir a otra playa, a otro lugar? Sí, un poco eso sucede en un momento de mi vida, cuando termino la secundaria y decido elegir algo para estudiar. Decido ir a estudiar educación física a Mar del Plata. Y bueno, ahí como comienza un momento diferente en el surfing, de pasar de estas playas de acá con todo lo hermoso que tiene, ¿no? Estar cerca de la playa a tener que ir a buscar la ola en otros lugares donde estaba lleno de surfistas porque había un montón de gente metida en el agua, y ver otra evolución del deporte. Hasta no podía creer yo por un momento, che, tanta gente metida en el agua. Gente grande que para mí en ese momento eran mis abuelos, parecían, ¿viste? Porque acá no sucedía que gente de esa edad entrara al agua. O que quizá en algún momento fuera un tabú en otro lado, pero Mar del Plata como que mostraba esa parte diferente. Y bueno, eso unido a que estaba estudiando y bueno, ahí fueron los primeros comienzos a darle sentido un poco a la parte de mi estudio con el surf. Y ya para ese entonces te metías en verano y en invierno, supongo. Sí, me metía en invierno, ahí ya habían pasado, ya tenía varios años, tenía 18 años ya, 17 años, y ya ahí se me juntaba con algunos chicos más grandes, uno que tenía auto, entonces me llevaban a surfear, íbamos a Pinamar, a Villa Gesell, al Alfaro, en busca de olas, y bueno, siempre ahí uno me rescataba un traje, ¿viste? Un traje largo que me prestaba. Me acuerdo de surfeado de invierno con un traje corto abajo y un traje largo arriba cortado en la espalda, que seguramente entraba mucha agua, pero bueno, la pasión por las ganas de ir y estar y compartir ahí con mis amigos era que para pasar a no tener frío. Quizás sí tener algunos dolores de cabeza al momento de filtrar la ola helada, pero bueno, la satisfacción de estar ahí y surfeando con ellos y compartiendo superaba todo. Claro, seguro. Sí. Y te vas a Mar del Plata y empezás a estudiar educación física. Sí. ¿Y cómo terminás de vincular la educación física con esa actividad que hacías, si querés, como un pasatiempo, un hobby o un estilo de vida? Bueno, ya ahí ya tenía casi 20 años, ¿no? Estaba en el segundo año de la carrera, y entre las materias aparece una materia que es deportes acuáticos alternativos, y en esta serie de deportes que vamos a aprender nos llevan a aprender surf. Es ahí que conozco en aquel momento a Emiliano Tabaré, Daniel Gil, que son surfistas marplatenses de hace mucho tiempo, y ellos nos hacen un pantallazo de qué se trata del surfing, y les empiezan a estructurar un poco a partir de la enseñanza, de cómo enseñar a surfear. O sea que también fue como que dije, bueno, es un deporte también, es como el fútbol, está el surf. Te puedes dedicar a surfear también si querés. De hecho, un montón de gente lo hace. Y bueno, ahí comenzó un poco a decir, che, bueno, puedo darle un poco de sentido a esto a través de la teoría, ¿no? Y bueno, en ese momento nos preparamos para una temporada, para la temporada 2002, de comenzar con una escuela de surf, de empezar a enseñarle a surfear a los surfistas y a la gente local que tenga ganas de aprender a surfear, que vengan. Bueno, entonces ahí fue, bueno, cómo preparar la clase, cómo estructurarla, qué le vamos a dar, qué tal se van a meter, cómo enseñamos. Y fue un poco que cuando, bueno, teníamos casi nada de experiencia más que la de nuestra surfeando y aprendíamos primero entre nosotros, y después se lo llevamos adelante. Fue un 27 de diciembre de 2002 que arrancamos. ¿Usás algún tipo de aplicación o forma de saber meteorológicamente si va a haber buenas olas o qué momento? Sí, sí.
Sí, utilizar siempre previsiones de las posibilidades de cómo va a estar el clima de acá a unos días, unas semanas. Hay varias aplicaciones. ¿Cuál recomendás? Yo miro, porque hace muchos años que lo miro WinGuru. Que WinGuru sale ahí y ya tenés el estudio de lo que va a pasar. Además lo utilizan para navegar, entonces, o sea que tiene buenas probabilidades. Después también hay otros para los vientos, como el Windy. Y después hay otras páginas que te muestran el CFSpot como el punto, pero muchas veces no tiene tanta relatividad. Sí, en los lugares de olas de clase mundial, donde sí se tiene más certeza, pero bueno, como hay un montón de playas donde no hay tantos surfistas presentes, como que no hay tanta reseña de ese lugar. Pero WinGuru es lo mejor, es lo más certero. Además lo usa para todo. También la gente después te pregunta, que no tiene nada que ver con el surfing, y te dicen cómo va a estar el clima, ¿viste? También te utilizan para saber cómo está el pronóstico. Yo la uso. Lo usaba también. Debo sí. admitir que yo la uso. Fede, muchísimas gracias por este espacio acá en La Orilla. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. El faro de Recalada se encuentra en las proximidades de la desembocadura del arroyo Sauce Grande, a aproximadamente 1 kilómetro de la localidad de Montehermoso, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Este faro fue inaugurado en el año 1906 y es conocido por ser el faro más elevado de Sudamérica, con una impresionante altura de 67 metros. Recalada es uno de los 12 faros en Argentina que cuenta con vivienda para quienes lo operan. Su construcción consiste en una torre tubular con franjas horizontales rojas y blancas. Esta torre tiene un diámetro de 1.50 metros y está formada por 8 columnas de hierro fundido. En su interior cuenta con una escalera de hierro en forma de caracol que tiene un total de 331 escalones para llegar a la garita. Los materiales utilizados en la construcción del faro fueron provistos por la misma empresa que construyó la Torre Eiffel en París. En 1928 se instaló un nuevo aparato luminoso con sistema automático que emite un destello de luz blanca cada 9 segundos. Este sistema reemplazó al anterior, que utilizaba incandescencia con vapor de petróleo. El faro Recalada tiene una gran importancia, ya que señala el ingreso a la Bahía Blanca desde el 1 de enero de 1906 y su imponente altura lo convierte en una referencia destacada en la costa. Gracias por acompañarme, esto fue todo por hoy y los invito a seguir recorriendo faros en un próximo segmento de Avistando Faros. Continuamos con el programa y hoy nos toca cerrar con el segmento de Polímatas y tenemos una entrevista de Papo Sisman a Lucrecia Petit. Vamos a verla y los espero en un próximo programa. Bienvenidos, bienvenidas. En el día de hoy vamos a hablar sobre pueblos originarios y psicología comunitaria. Vamos a indagar sobre la relación entre estas dos cuestiones. Los pueblos originarios en nuestro país sufren sistemáticamente violaciones a los derechos humanos, situaciones de estigmatización, de represión y de muchos problemas en relación al acceso a la tierra. Algunos colectivos, algunas organizaciones que vienen acompañando los procesos de resistencia de estos pueblos originarios, vamos a hablar con uno de ellos que se llama Proyecto La Garúa. Para ello vamos a hablar con Lucrecia Petit, que es psicóloga y es integrante y una de las fundadoras de este colectivo y proyecto La Garúa. Así que bienvenida, Lucrecia, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, gracias. Bueno, muy contenta de estar aquí. Bien. Bueno, en principio la primera pregunta que tenemos es, digamos, ¿qué relación existe entre pueblos originarios y psicología, ¿no? ¿Qué nos puedes contar acerca de esa intersección? Bueno, es interesante porque
nosotras decimos que seguimos trabajando hasta que estas preguntas dejen de parecer algo raro, ¿no? La psicología trabaja con la vida de las personas, con el modo de vida y con la relación con las otras personas. Entonces, pensar la relación psicología y pueblos originarios tendría que ser algo mucho más común, ¿no? Entonces, en realidad lo que vemos es que la psicología no trabaja, ni se forma, ni mira, ni le interesa, ni acompaña a todas las personas, sino a un grupo muy pequeño. Y quedan un montón de otras personas y colectivos por fuera de la mirada de la psicología. Entonces, bueno, lo que nos interesa es pensar cómo las personas integrantes pertenecientes de comunidades y pueblos indígenas originarios, cómo perciben su modo de vida, cómo es ese modo de vida, cómo se vinculan con otras personas. Y ahí, bueno, la psicología comunitaria aporta la mirada de vivir y hacer y sentir en comunidad. Ese es como lo más específico de la psicología comunitaria. Bien, y desde el proyecto y el colectivo La Garúa, bueno, sabemos que vienen haciendo formación, capacitaciones, seminarios y también acompañando algunos procesos de resistencia de algunas de las comunidades. ¿Qué nos podés contar un poco más acerca de la tarea de este colectivo? Bueno, La Garúa en realidad lo que trabaja básicamente es en poder acercar al presente y al espacio donde estamos cotidianamente, por ejemplo, las grandes ciudades. Entonces, acerca en tiempo y en espacio lo que a veces el imaginario social plantea que los indígenas viven lejos, muy lejos, muy lejos, o vivían hace muchos, muchos años. Y buscamos visibilizar la presencia indígena en las grandes ciudades, en los conurbanos de las grandes ciudades, y que esté mucho más cerca de lo que creemos. Garúa es una palabra quechua, entonces se cree que es algo muy porteño y en realidad su origen es quechua. Y también hacemos como esta metáfora con la garúa, porque la garúa es esa agüita casi imperceptible, que parece que no está, y sin embargo, cuando nos damos cuenta, moja un montón por la persistencia. Entonces es como un juego también metafórico. Y bueno, nuestro lema de la garúa es trabajando desde la dignificación indígena. Esa es como nuestra perspectiva de trabajo, ¿no? De dignificar la vida de estos colectivos y de estas comunidades. Bien, y por último, los manuales de estudio en las escuelas secundarias o en las escuelas en general tienen como una fuerte mirada colonial o una fuerte mirada eurocentrista. ¿Qué trabajos vienen haciendo, qué mirada tienen acerca de estos manuales, libros de historia que circulan por las escuelas secundarias, ¿no? Sí, en realidad nuestro trabajo tiene que ver con la formación en todas las disciplinas, en profesorados, en las universidades, porque el saber está bastante colonizado, ¿no? La colonización del saber es un saber bastante eurocéntrico, centrado desde el hombre blanco. Entonces, bueno, la mirada que busca descolonizar, en principio busca incluir otros saberes, pero además que esos saberes sean igual de válidos que los que escribieron los hombres, varones, judeo-cristianos blancos. Por eso trabajamos mucho en talleres, en espacios de formación, de capacitación, desde una mirada sensible, desde una mirada que reconozca también, porque en nuestro trabajo acompañando a muchas comunidades y muchas organizaciones con referentes indígenas, por ejemplo, en la actualidad, en el presente, el Tercer Malón de la Paz,
bueno, antes otras organizaciones que vienen a la ciudad de Buenos Aires a reivindicar y a luchar por sus derechos. En realidad lo que buscamos es que circule ese saber y que se tome en cuenta la cosmovisión indígena, originaria, tiene que ver con el sentir, no solo con el saber intelectual, ¿no? Y entonces hay que formarnos en ese sentir, en la espiritualidad, en la importancia del territorio, el territorio como dador de vida. Y en muchos manuales, en muchos medios de comunicación también, las imágenes, por ejemplo, siempre son indios con taparrabos o imágenes que no reflejan la realidad actual. Entonces hay que luchar también, es como una lucha de sentido, para que las personas indígenas son universitarias, las personas indígenas no son bichos raros, ¿no? Entonces, bueno, luchamos también para esa sensibilización, para cambiar el imaginario, y en esos espacios también algo muy interesante que va ocurriendo es que las personas se autorreconocen como indígenas, y eso es muy valioso. Hay un montón de otros colectivos que vienen también trabajando y luchando por la autoidentificación, por el reconocimiento como personas marrones, como personas pertenecientes a algún pueblo originario. Y bueno, en los talleres también suceden esas búsquedas de identidad que, bueno, hacen también a una sociedad plurinacional, ¿no? Como muchos de los referentes indígenas van planteando también. Bien, por último mencionabas el tercer malón indígena. ¿Cuáles, digamos, brevemente, si nos podés contar cuáles son los reclamos que vienen sosteniendo en estos días, que sabemos que están reclamando en Plaza de Mayo y en los tribunales el tercer malón indígena que llegó desde la provincia de Jujuy? Exacto, sí, es muy importante darle voz porque el tercer malón de la paz justamente reivindica procesos históricos de personas que ya hicieron algo similar, y en este presente lo que inició, digamos, esta marcha, que vienen marchando, marcharon, ya ahora están en Buenos Aires, pero fueron marchando durante muchas semanas, días, tiene que ver con la reforma de Gerardo Morales y la violación a un montón de normativas internacionales, leyes nacionales también. El lema es arriba las huipalas, abajo las reformas. Esa reforma, además de ser, por supuesto, uno más de todos los avasallamientos a los derechos indígenas, al territorio, viene también en oposición, digamos, a un derecho adquirido que tiene que ver con la ley 26.160. Y además otras normativas internacionales hablan de el pedido previo, libre e informado, ¿no? Esa consulta que también se viola. Entonces son una suma de violencias, además de la violencia que se viene ejerciendo, como vos decías, en el racismo, en el prejuicio, en lo cotidiano, también violando los derechos adquiridos por leyes para defender los territorios indígenas, en este caso de Jujuy. Bueno, muchísimas gracias, Lucrecia, te agradecemos mucho tu participación y bueno, te despedimos, hasta la próxima. Bueno, gracias por tenernos en cuenta y será hasta la próxima. Un saludo para todos, todas y todes. Bueno, la importancia de seguir reconociendo derechos de estas comunidades, así que la importancia en este programa de haber charlado con una compañera que viene acompañando a este Malón de la Paz y a un montón de comunidades que cotidianamente siguen reclamando y resistiendo, como hace tantos siglos, por el reconocimiento y la visibilización de sus derechos, entre ellos el acceso a su territorio. Así que nos despedimos y muchas gracias. Hasta la próxima.